Bueno, qué bueno que pasaron al frente para que vean las diapositivas que se van a estar pasando, yo creo, en esa pantalla, ¿verdad? Bueno, se prepararon unas diapositivas, esperemos se puedan estar pasando, y pues por eso es bueno que hayan pasado al frente. Y mientras vemos las diapositivas, quiero invitarles, aunque esta es una conferencia, pero vamos a tener un versículo base para iniciar, así es que les invito a ir en sus Biblias al libro de Hechos, ahí en el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 6, Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Yo le voy a dar lectura y ustedes solamente lo siguen con los ojos, con la vista, perdón. Entonces, le voy a dar lectura. Dice la bendita palabra del Señor: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nos vamos a quedar en este versículo solamente hasta donde dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Les invito a cerrar sus ojos y así como están, vamos a elevar una oración al Señor, porque aunque sea una conferencia, necesitamos de su dirección. Así es de que oramos. Ustedes también pueden alzar su voz como gusten. Espíritu Santo, Señor, tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos, Señor, seas tú quien nos dirige en este momento, seas tú el que nos abre en este momento, seas tú dándonos ese conocimiento de tu palabra, Señor, seas tú con tu Espíritu Santo trayendo las respuestas y hablando a través de mí, Señor, que no sea yo, que seas tú, Señor, y por favor, haz que hagan las preguntas necesarias, Señor, que lo que hay en su corazón quede resuelto, y por favor, Señor, te pedimos estés aquí con nosotros como siempre estás, pero manifiesto, Señor. Se haga tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, no sé si ya están las diapositivas. Dios. Por Dios. ¿Ya lo hicieron? Ok, bueno. Primero quiero aclarar que las imágenes que vean no son exactamente, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Solamente es para dar un poco a la imaginación, para tener una imagen con la cual hablar cada parte, pero no es de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Porque para tener exactamente lo que es, hay que ir directo a la Biblia. Así es de que vamos a hablar sobre un personaje de la Biblia que mencionamos ahorita, que es Esteban. Pero el título es Jóvenes en una sociedad con desafíos, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de ese tema, pero basado en lo que nos menciona la Biblia acerca de Esteban en estas partes, ¿sí? En un pequeño capítulos de la Biblia, porque no es uno solo, nos habla sobre Esteban en algunos capítulos ahí en el libro de Hechos,
Y entonces vamos a ver cómo Esteban también vivió en una sociedad con desafíos y cómo nosotros podemos tomar el ejemplo de Esteban para vivir en una sociedad con desafíos. ¿Cómo vivir en esa sociedad con desafíos? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque hoy en día sigue siendo una sociedad que nos desafía. Es de que vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, la Biblia nos habla de que Esteban empezó a hablar a los líderes religiosos de ese tiempo, empezó a hablar acerca de Jesús, ¿sí? De que Jesús era el Mesías. Empezó a levantar el nombre de Cristo en alto y por ahí se levantaron los de unas sectas y bueno, ahí comenzó lo que le sucedió a Esteban. Pero debemos saber que lo que le sucedió a Esteban fue por qué y lo que logró Esteban aunque le sucedió eso, ¿sí? Esteban, desde un principio podemos ver que fue elegido y que desde que fue elegido lo eligieron como uno de los grandes líderes, no como los apóstoles, pero sí en cierto rango, vamos a decirlo así, que tenían que atender a las mesas. Esteban fue elegido, entre otros, para servir a las mesas. Pero desde ahí ya eligieron personas que tenían ciertas virtudes que vieron en ellos para poderlos poner en esos cargos, para que pudieran estar en esos cargos. Entonces, desde ahí Esteban fue parte del liderazgo, pero no se quedó ahí, sino que Esteban era un estudioso de las Escrituras. Esteban estudiaba la Biblia, ¿sí? No solamente servía a las mesas, sino que Esteban estudiaba la Biblia. Entonces, aparte de que estudiaba la Biblia y de las virtudes que tenía, ya con esto, aún el Espíritu Santo lo dotó de sabiduría y de poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de una manera que sus oponentes no podían refutarle. O sea, para que predicara el Evangelio de una manera que nadie podía enfrentarse a lo que él estaba predicando. Nadie podía contra lo que él estaba diciendo acerca de Jesús. Entonces, esta sabiduría, vamos a hablar de que la sabiduría, si tú la quieres, desde el Antiguo Testamento, te habla de que tienes que buscarla, ¿sí? Tienes que buscar la sabiduría. Entonces, no es solamente que sobrenaturalmente viene sabiduría a ti y ya eres el más sabio de todos o de los más sabios y puedes hablar cualquier cosa, decir cualquier cosa. Eso no es a la primera parte de obtener la sabiduría. Primeramente, la sabiduría se obtiene de estudiar la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, de ir a lo que nos dice el Señor día a día. De ahí se obtiene primeramente la sabiduría. No hay otra parte en la que nosotros podamos obtener este tipo de sabiduría, solamente a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque alguien puede
dedicarse día con día, por ejemplo, a la ciencia. Vamos a ir a las escuelas de gobierno, por ejemplo, y alguien puede dedicarse a una materia, por ejemplo, español, digamos, y que conozca el idioma al 100% y todo eso, o puede dedicarse a la materia de historia y que conozca la historia de principio a fin. Pero la palabra de Dios nos dice que la mucha letra mata, ¿sí? Mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la palabra del Señor, realmente no estamos buscando cualquier letra, sino que estamos buscando el Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu nos va a vivificar. El Espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque la mucha letra mata no se refiere a la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo primeramente dotó de esta sabiduría a Esteban, de la palabra del Señor, pero también el Señor puede darte un don de sabiduría. Ese es otro tipo de sabiduría que viene de lo alto, que ahí sí no es por estudiar la palabra del Señor, no es por beberte libros de la palabra del Señor. Ahí viene, es una sabiduría sobrenatural, ¿sí? Que solamente viene de lo alto y que no es algo que nosotros podamos obtenerla de alguna otra manera, solamente sobrenaturalmente. Entonces, el Espíritu Santo proveyó de sabiduría a Esteban, pero también lo capacitó de poder. ¿Para qué? Para que hiciera prodigios en medio de todos, para que hiciera grandes señales en medio de todos. El Señor de esta manera utilizaba a Esteban para que sobrenaturalmente también con estos prodigios, con estas señales, se predicara el Evangelio del Señor y conocieran que Jesucristo es Dios. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a detenernos tantito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si están captando lo que se está exponiendo, porque es una conferencia. Es una conferencia. Aquí pueden hacer preguntas, pueden detenerme si eso quieren, para hacer alguna aportación. Solamente levanten sus manos y voy a hacer preguntas yo, ¿sí? Veo muy atento a Carlos, entonces Carlos, tú por ejemplo, ¿para qué estás viendo que el Señor capacitó a Esteban con sabiduría y poder? Bueno, número uno, en la elección a los diáconos fue primeramente para resolver un problema interno, servir a las mesas y también servir a las viudas, a los huérfanos, como lo dice Santiago de la iglesia primitiva, pero también más es que hay una relación tan buena con Esteban, que fue el primer mártir que murió lapidado. Eso lo vamos a ver, Y entonces fue pues para la expansión del evangelio, y Esteban dice varón lleno del Espíritu Santo, de fe. Entonces, una de las cuales fue lleno de palabra, lleno del Espíritu Santo, fue para compartir el evangelio. ¿Okay? Para compartir el evangelio. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Si no hay otra pregunta, pasamos a la siguiente diapositiva.
vamos a ver acerca del pecado. ¿Por qué? Porque recordemos que el tema es jóvenes en una sociedad de desafíos. Así es de que vamos a ver el pecado en relación con ese tema. Porque el pecado nos lo ofrecen a diario. ¿Sí? ¿Sí o no? El pecado a diario nos lo están ofreciendo, nos lo están poniendo delante, nos están tentando con el pecado, y vamos a ver de dónde viene esa tentación. Vamos a ver el pecado, quién te lo ofrece y por qué. Porque son desafíos de una sociedad, ¿sí? Son desafíos que nos presenta la sociedad hoy en día y que le presentó también a Esteban. Pero Esteban, a lo que estamos viendo, él no era amigo del pecado, por así decirlo, ¿sí? No es que Esteban nunca pecara, pero él, para que se entienda, no era amigo del pecado, porque era una persona que estaba dirigida hacia Dios. Era una persona que estaba con su mirada en Dios. Era una persona que buscaba a Dios, que se llenaba del Espíritu Santo, que se llenaba de poder, que se llenaba de sabiduría. Entonces, el pecado puede tocar a tu puerta en esta sociedad el día de hoy. El día de hoy, el pecado puede llamarte desde el mundo o desde el diablo, ¿sí? Desde el mundo o desde el diablo se te puede presentar la tentación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros buscamos al Señor, a Él no le gusta. Y entonces Él trata de hacernos caer diariamente a través de la tentación. Nos ofrece lo que nos gusta, pero que no debemos hacer. ¿Sí? Esta sociedad está llena de cosas del enemigo, está llena de cosas de Satanás. ¿Por qué? Porque hoy en día el diablo sigue siendo el mismo que al principio y que cuando estaba Esteban. Desde hace muchísimos años el diablo también tentó al Señor Jesús y aún le dijo que si postrado lo adorare, le iba a dar todos los reinos de la tierra. Entonces podemos ver que el diablo está inmerso en la sociedad. Entonces esta sociedad es el mundo, vamos a decirle así, ¿verdad? Que la sociedad en la que vivimos es el mundo, sí, que nos ofrece todo lo que el diablo quiere que hagamos. La sociedad también tiene ciertas cosas buenas. La sociedad tiene su lado bueno, pero tiene también su lado en el que está inmerso el diablo. ¿Por qué? Porque también las obras del Señor se han presentado a través de los años. Las obras del Señor también han estado en la sociedad. Las obras del Señor también han estado a través de los tiempos. Así es de que la sociedad tiene su lado bueno, pero tiene su lado malo. Este sistema
que nos presenta lo malo es el mundo. Y es lo que nos ofrece, como ya dije, lo que Satanás quiere que hagamos. Entonces, gracias. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Entonces, el pecado es desobediencia a Dios, ¿sí? Es errar al plan, ¿sí? Ese es el pecado. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él dejó mandamientos y todo lo que está en la palabra. Así es de que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si nosotros cometemos pecado, eso tiene consecuencias. No es de que nada más yo hago lo que a Dios no le agrada y ahí quedó todo, sino que el pecado siempre va a tener una consecuencia y no una consecuencia buena, porque adorar al Señor siempre va a tener una consecuencia buena, pero así también el pecado va a tener una consecuencia mala, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos la palabra de Dios enfrente y hacemos lo que a Dios le agrada, nos va a ir bien. Pero si nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, nos va a ir mal. Así sea como sea que nos toque en algún momento, y ahorita lo vamos a ver, que hay cosas que nos toca pasar, pero que aún así, mientras nosotros nos mantengamos en lo que a Dios le agrada, nos va a ir bien. Y en cambio, si hiciéramos lo que no le agrada, nos va a ir mal, aunque pasáramos por ciertas cosas. Ahorita vamos a ver sobre eso. Entonces, Esteban se abstenía del pecado. Era una persona que no estaba acorde a lo malo de la sociedad, no estaba acorde a los religiosos de ese momento, no estaba acorde al pecado, ¿sí? No estaba acorde a desobedecer a Dios. Él era una persona que, aunque había desafíos en la sociedad, él se mantenía por el camino que debía de ir. Por eso, el que lo hayan elegido como uno de los líderes, por eso el que Dios lo haya capacitado grandemente, por eso el que sea una persona que hoy en día todos conocemos si es que leemos la Biblia, por eso el que hoy en día Esteban no es conocido como una persona que hizo lo contrario, sino lo correcto. ¿Tienen alguna pregunta? Hagan preguntas. Si no, yo voy a hacer preguntas. Si alguien no está de acuerdo con lo que se está presentando en este momento, puede externarlo y lo hablamos en este momento, porque es una conferencia. Si alguien no está de acuerdo, si alguien piensa que estamos exponiendo algo erróneo o que estoy exponiendo algo erróneo, puede exponerlo, puede decirlo y lo hablamos en esos momentos. Por eso es una conferencia. Así es de que les doy el espacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algo? ¿O así? Las porras. Bueno, estoy esperando a ver si alguien hace alguna pregunta. Bueno, a ver, hermano,
tú, creo que estás atento. Entonces, y lo bueno es que estás hasta al frente. Bueno, ¿tú crees que hoy en día la sociedad nos presenta desafíos que debemos vencer, cosas a las que nos debemos abstener? ¿Ah? ¿Por qué? ¿O cómo lo ves tú? Eso lo vemos más que nada ahorita, más que nada en cuestión de los jóvenes. Sí. Somos tentados a diversas cosas. Sí. Cosas que anteriormente ni siquiera se tenían en cuenta, ¿verdad? Ahorita, por el aumento de la maldad, somos tentados de diversas maneras para caer, ¿verdad?, en esta tentación. Pero ahora sí que aquel joven que está preparado, ¿verdad?, que está consciente y sabe las consecuencias, que nada, que sirva a Dios, pues no va a caer tan fácil, porque ahora sí no va a caer. Ok, muy bien, hermano, muchas gracias. Fue una respuesta y una aportación del hermano. Y entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a mencionar otro personaje, pero solamente un poquito. Esteban fue una persona que se mantuvo buscando al Señor. Y estamos hablando de que el pecado va a traer consecuencias. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a obtener las bendiciones que están en la palabra del Señor? O sea, ¿cómo podemos llegar a que nos vaya bien? La Biblia, en el Antiguo Testamento, o sea, estamos viendo los dos testamentos. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla acerca de un personaje que se llama Jacob. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla acerca de un personaje que se llama Jacob. ¿Sí? Jacob nos menciona otras cosas de él en la Biblia, pero vamos a ir solamente a la parte donde dice que peleó con un ángel. Bueno, primeramente, ¿por qué peleó él con el ángel? Porque Jacob quería que lo bendijeran. Jacob quería la bendición, Jacob quería ser bendecido. Entonces dice la palabra que Jacob peleó con el ángel toda la noche. Y cuando ya rayaba el alba, entonces el ángel le decía, déjame ir. ¿Sí? Y entonces, como Jacob no lo dejaba ir, el ángel tuvo que hacer cierta cosa, pero Jacob logró la bendición. Entonces, si Jacob logró la bendición, logró ser bendecido, peleando con el ángel, ¿qué significa esto? ¿Que nosotros nos vamos a tener que poner a pelear con los ángeles? ¿Creen eso? ¿Con los ángeles del Señor? ¿Creen que nos vamos a tener que poner a pelear con ellos? Pues no significa eso. Para nuestros días, lo que significa es que, por ejemplo, tú pases la noche orando, tú pases la noche leyendo la palabra del Señor, tú pases la noche sirviéndole al Señor, tú pases la noche ayunando, tú pases la noche, o sea, no estamos hablando exactamente de la noche, sino del tiempo, ¿sí? Que tú vas a permanecer todo el tiempo como si pelearas con el ángel. ¿Por qué? Porque vas a pasar todo el tiempo orándole al Señor, todo el tiempo leyendo la palabra del Señor, todo el tiempo, claro, sin dejar a un lado tus responsabilidades, pero en la medida de lo posible tú vas a orar, vas a leer la palabra del Señor, vas a ayunar, vas a congregarte, vas a servirle al Señor,
O sea, vas a estar en esa búsqueda y llenura constante de Dios. Aunque tú tengas otras actividades y las cumplas, porque tiene que ser así, en tu tiempo libre, en la madrugada que tú te despiertes, tienes que buscar del Señor, tienes que llenarte del Señor. Tienes que hacer lo que a Él le agrada, lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos dejó en su palabra. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos, para que nos vaya bien. Entonces, fuimos un poquito al Antiguo Testamento, pero volviendo a Esteban, ¿ustedes qué ven en Esteban? En lo que se ha mencionado sobre Esteban, ¿qué ven? Una persona líder que servía, lleno de sabiduría, de poder, ¿sí? Que no podían resistir a lo que decía, que no podían refutar lo que decía, ¿sí? Claro que era una persona que luchaba, por así decirlo, o peleaba con el ángel. Era una persona que estaba en esa búsqueda, en esa llenura constante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para ser bendecidos, para realmente ser bendecidos. Porque el pecado es muy apetecible. El pecado no se ve malo. Pero el pecado, si tú lo llegas a obtener, porque es fácil obtenerlo, te va a satisfacer bueno, no satisfacer, sino te va a dar cierto disfrutar en un momento, pero en realidad eso no te va a llenar y en realidad eso no es una bendición. Por mucho que te guste algo que no le agrade al Señor, si tú lo llegas a probar, si tú lo llegas a obtener, no es eso la bendición que Dios quiere para ti. No es eso lo que Dios quiere para ti. Y va a tener sus consecuencias, como lo dijimos. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos tentaron y porque no nos llenamos del Señor, caímos. Debemos de llenarnos de la presencia del Señor para poder hacer frente a todas estas tentaciones. Si no nos llenamos de la presencia del Señor, nuestra carne, nuestro cuerpo nos va a pedir eso malo y vamos a ir corriendo a adquirir eso malo por dejar de llenarnos de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros en esta sociedad de desafíos? Hacer frente contra cualquier desafío y ser bendecido y que nos vaya bien. ¿Qué necesitamos en estos tiempos? Llenarnos de la presencia del Señor. Amén. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dijimos que aunque hagamos lo correcto para que seamos bendecidos, vamos a tener que pasar ciertas cosas en el caminar con Jesús, en el caminar con Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente fue la voluntad de Dios. Va a haber cosas que nosotros pasemos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos malos, en estos tiempos de mucho pecado. Va a haber cosas que nosotros tengamos que pasar aunque hagamos lo correcto. Y cuando nosotros pasemos por ahí, vamos a tener que aceptar que fue la voluntad de Dios. Y esto es, por ejemplo,
en el caso de la muerte de un familiar. Y vemos el ejemplo de Esteban. Pasa a otra diapositiva, por favor. Ahora vamos a seguir hablando de la voluntad de Dios. No la que seguía. Esteban es llamado mártir. Murió lapidado. ¿Qué es que murió lapidado por lapidación? Es que murió siendo apedreado. ¿Y mártir por qué? Porque él en ningún momento se defendió. ¿Sí? Él en ningún momento se defendió y murió de esa manera. Ahora, no quiere decir que no nos podamos defender o que Dios se oponga a que nos defendamos. Nosotros legítimamente nos podemos defender, o sea, en legítima defensa nos podemos defender. Nosotros, respetando las autoridades, a través de las autoridades nos podemos defender. Pero hay personas que deciden morir como mártires. Es su decisión. Hay personas que deciden el morir así. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Ya una vez que ellos decidieron por qué pasa esto, porque fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que Esteban muriera de esta manera y que fuera recordado como el primer mártir del Nuevo Testamento. Esteban fue el primero que murió apedreado por el nombre de Jesús. Esteban fue el primero que no se defendió por el nombre de Jesús y que murió. No les estoy diciendo que no se defiendan. Como les digo, son decisiones. ¿Sí? Pero cuando sucede algo como que matan a un familiar, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos llenarnos de dudas, de preguntas, de enojo, de arrepentimiento, de muchas cosas. Podemos llenarnos cuando, por ejemplo, matan a un familiar. Y no les digo que aún después de que mataron al familiar no pueden hacer nada. Lo pueden hacer legítimamente y a través de las autoridades. ¿Sí? Solamente que el familiar partiera fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Y ahí hay quienes deciden defenderse o hay quienes deciden morir sin defenderse. Pero ya es la decisión de cada quien. Pero lo importante que estamos viendo aquí es que fue la voluntad de Dios. ¿Y por qué les hablo sobre eso? Porque hoy en día a muchos nos ha sucedido este tipo de circunstancias. Y Dios hoy quería que ustedes escucharan esto. ¿Por qué? Porque están en una sociedad de desafíos en la que están pasando homicidios, que personas mueran de diferentes maneras, que perdamos a un familiar. A mí me sucedió. Y hoy en día muchos estamos pasando por algo similar. Entonces, era necesario que ustedes escucharan sobre esto hoy en día. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Pero ¿qué le aconteció a Esteban una vez que fue apedreado y que estaba por morir? Lapidado como mártir, viviendo en la palabra del Señor, haciendo lo correcto para ser bendecido, pues él recibió la bendición. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 7, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que Esteban no fue a la presencia del Señor. No podemos decir que Esteban no está con el Señor. No podemos decir, si tu familiar estaba en Cristo, que no está en la presencia del Señor. Tu familiar, mientras estuviera en Cristo, está en la presencia del Señor. ¿Sí? Y hoy en esta sociedad de desafíos, tú tienes que aceptar la voluntad de Dios y seguir buscando al Señor, seguir obedeciendo su palabra, seguir caminando con Jesús, seguir predicando a Jesús y seguir viviendo para Jesús como lo hacía Esteban. Entonces, él vio al Señor antes de morir, y una bendición así nos espera a nosotros también. Así es de que no retrocedamos, no desistamos, permanezcamos, como dice la palabra, como viendo al invisible. Les invito a hacer una pequeña oración y ya voy a terminar. Ya voy a terminar, solamente una pequeña oración. Les invito a estar sobre sus pies. En estos momentos, pide al Señor te ayude a aceptar su voluntad. Espíritu Santo, Señor, tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres el Señor de señores. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Gracias, Señor, por lo que tú determinas. Gracias, Señor, porque tú tienes a nuestros familiares contigo, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor, porque podemos en ti encontrar paz, porque podemos en ti, Señor, permanecer en lo recto, porque, Señor, en ti hay vida y en nadie más. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a permanecer en ti. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a hablar de tu nombre. Bendito seas, Señor, porque tú nos has llamado y porque tú no nos sueltas, porque tú estás con nosotros, porque tú peleas la batalla de nosotros como poderoso gigante, Señor, porque vas delante de nosotros, porque tú, Señor, actúas a nuestro favor. Gracias, Señor, por aquellos que aún van a llegar a tus pies por haberles acontecido, Señor, algo similar. Gracias, Señor, por aquellos que tú ya has llamado a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos tienes, Señor, en ti caminando firmemente, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Haz tu voluntad. Gracias por tu amor, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Fortalécenos, Señor. Sana nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dejo el lugar a nuestro